Con más de 120 obras literarias, es uno de los autores contemporáneos más populares de España. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La mandrágora de las 12 lunas, El último tren a Zúrich, El legado del cristianismo en la cultura occidental, El pecado de Sodoma, entre otros, algunos de los cuales se estarán vendiendo aquí esta noche. Sus obras han sido traducidas a más de 9 idiomas. Actualmente reside en los Estados Unidos, donde es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Escribe en columnas de varios periódicos prestigiosos. Ha sido director de varios programas exitosos de radio y televisión. Y es un reconocido por su defensa y promoción de los derechos humanos. Para Grupo Acción Cristiana y la República Dominicana, es de gran satisfacción presentarles al laureado escritor, historiador y conferencista español, el doctor César Vidal. Recibámosles con un fuerte aplauso. Bueno, despiste típico mío, estaba pensando en cómo iba a hablar sin micrófono y resulta que llevo el micrófono puesto, pero teniendo en cuenta que prácticamente llevo hablando desde las 6 de la mañana de manera casi ininterrumpida, imagino que ustedes serán indulgentes y comprensivos con mis errores. La semana pasada me encontraba en la ciudad de Buenos Aires, estaba dictando algunas conferencias y de pronto me llegó una información relacionada con un eurodiputado británico cuyo nombre es Nigel Farage, que se estaba quejando de la intervención de instancias extranjeras en la política de países de la Unión Europea. Él decía que podía entender que no se hablara nada más que de la manera que Rusia supuestamente quería intervenir en los países de la Unión Europea, pero le parecía absolutamente escandaloso que, por ejemplo, nadie hablara de la forma en que, por ejemplo, las fundaciones del multimillonario norteamericano George Soros intervenían en las legislaciones de la Unión Europea. Nigel Farage sabía lo que decía. Apenas medio año antes, en uno de mis programas de radio, yo había mencionado cómo una de las fundaciones de George Soros se jactaba de tener el apoyo de nada más y nada menos que la tercera parte de los diputados del Parlamento Europeo para su agenda política. Esos diputados iban desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasaban por los partidos clásicos de izquierdas y derechas e incluso incluían partidos independentistas como por ejemplo los partidos nacionalistas vascos y catalanes en España. Sin diferencia ideológica, al menos una tercera parte de los eurodiputados apoyaban la agenda de Soros. Curiosamente, de esa tercera parte de los eurodiputados entraban en la agenda de Soros porque apoyaban dos cuestiones muy concretas. La primera era la inmigración indiscriminada dentro de las fronteras europeas. Eran eurodiputados que consideraban que no había que controlar las fronteras, que no había que frenar la entrada masiva de musulmanes en el territorio de la Unión Europea, sino que había que mantener una política de puertas abiertas. El otro tema, y era muy importante, era la ideología de género. Y como muy bien decía Farage, ¿por qué estamos hablando de la supuesta influencia rusa en la Unión Europea, que está por demostrar, cuando está más que demostrado que hay organizaciones privadas que marcan la agenda de las legislaciones de la Unión Europea, que controlan dentro de esa agenda a no menos de la tercera parte de los eurodiputados y además lo hacen con unos intentos ideológicos destructivos, como es la falta de control en las fronteras, como es también el hecho de la ideología de género. Me voy a detener esta noche en la ideología de género, porque la ideología de género es un plan absolutamente ambicioso
para cambiar el género humano de una manera que ni siquiera los grandes estados totalitarios del siglo XX soñaron en cambiarlo. Hitler podía pensar en una Europa que estuviera libre de judíos y en el avance de lo que era el espacio vital del Imperio alemán, pero no pensó en cambiar la naturaleza humana, no se le ocurría que eso fuera posible. Stalin pudo pensar, por supuesto, en un gobierno mundial comunista, en una sociedad distinta, en la dictadura del proletariado, pero desde luego no se le pasó por la cabeza que pudiera haber un cambio de la naturaleza humana. La ideología de género está convencida de que va a cambiar totalmente la naturaleza humana que conocemos. Y es así porque piensa que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino como construcciones de la sociedad. En el Manifiesto de la Contrasexualidad, uno de los textos canónicos de la ideología de género, se afirma de la siguiente manera: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. En otras palabras, no existe una cosa que se llama naturaleza y que señala claramente que somos hombres y mujeres, incluso a simple vista, sino que por el contrario eso procede de un supuesto contrato social que se produjo no sabemos en qué momento de la historia y que decidió que había hombres y mujeres y que además las mujeres iban a ser las que iban a tener hijos. ¿Cuándo sucedió eso en la historia? Por supuesto, nadie lo puede responder, porque jamás, en ningún momento de la historia humana, el género humano se reunió para decidir que una mitad eran hombres, otra mitad eran mujeres, y además la mitad que eran mujeres iban a parir. Es algo que no se produjo. Pero la visión de la ideología de género es esa, no solo eso. Considera que como al final el género lo crea la sociedad, no es algo natural, sino algo que deriva de la sociedad, ese género se puede cambiar de manera totalmente voluntaria, de la misma manera que uno puede cambiar de trabajo, o puede cambiar de estudios, o puede cambiar los zapatos que lleva en ese momento. No hace falta que les diga que esta visión de la naturaleza humana, de los hombres y las mujeres, de la sociedad tal y como se puede cambiar, es absolutamente absurda, es disparatada. Primero, de entrada, nuestra naturaleza marca de manera inexorable, indiscutible, irreversible que somos hombres o mujeres. Si de pronto una señora decide que en realidad se siente hombre y se hace extirpar los genitales femeninos y los sustituye por una reconstrucción de unos genitales masculinos y se inyecta hormonas masivamente, hormonas de carácter masculino, por supuesto, su estructura cromosomática, su estructura genética sigue gritando que es una mujer. Sí, por supuesto es una mujer hormonada, sí, por supuesto es una mujer a la que le han mutilado sus órganos genitales, sí, por supuesto es una mujer a la que le han implantado algo que se parece a los órganos sexuales de un varón, pero su estructura cromosomática sigue gritando que es una mujer. Si un hombre en un momento determinado decide que no, que en realidad no es un hombre, sino que es una mujer, y se inyecta masivamente hormonas femeninas y se hace extirpar sus genitales masculinos y le reconstruyen algo que se parece a los genitales femeninos, de todas formas su código genético, su composición cromosomática sigue gritando que es un hombre, por supuesto, con toneladas quizá de hormonas femeninas, con unos órganos genitales masculinos extirpados y, por supuesto, con unos órganos que parece ser que son como los femeninos. Pero su naturaleza sigue gritando que es un hombre. Y el hecho de cómo nos sentimos es algo que no cambia en absoluto la realidad de las cosas. Hace apenas unos meses, una señora en España decidió llevar a los tribunales su causa porque estaba totalmente convencida de que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Tenía una convicción absoluta,
Llegó hasta los tribunales, exigió ser reconocida como hija de Dalí y, por supuesto, recibir la parte que le correspondiera de la herencia. Es posible que fuera sincera y que creyera que era la hija de Dalí y que se acostara todas las noches sintiendo que era la hija de Dalí. Su biología decía lo contrario. Y, por supuesto, cuando realizaron un examen de ADN y se vio que no tenía nada que ver con Salvador Dalí, lo que ella sintiera, pensara o quisiera no tenía importancia. La biología era muy clara, no tenía la menor relación con Salvador Dalí. Esto que parece que es muy claro, cuando una persona dice que es la hija de un pintor y luego no lo es, al parecer sucede todo lo contrario cuando la ideología de género impera y efectivamente si uno siente que es una mujer siendo un hombre, hay que reconocer que es una mujer porque lo siente. Esto es algo absolutamente disparatado y de hecho tengo que decirles que si yo ahora desde este púlpito dijera que me siento que soy Jesucristo, seguramente antes de acabar la exposición aparecerían 2 personas con bata blanca que cortésmente me llevarían a alguna clínica. Eso si alguien del público no me bajara de aquí porque estoy disparatando. Por supuesto yo podría sentir en el fondo de mi corazón que soy Jesucristo, pero es obvio que no lo soy. Y por supuesto nadie atendería esa situación. Sin embargo, si yo dijera que en vez de César Vidal me siento una mujer que se llama Carmencita, es posible que me dieran una subvención pública en algunos países, por ejemplo, en España. Lo que marca la diferencia es la ideología de género. Pero plantéense lo que puede ser ese sentimiento y cómo rechazamos como criterio de verdad el sentimiento. Imagínese cualquiera de ustedes que tiene hijos que de pronto su hija padece anorexia. Y le dice, papá, no voy a comer, voy a seguir sin comer. Yo me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, papá, no voy a comer. Y por supuesto, la persona que sufre esa visión totalmente distinta de la realidad, es posible que cuando se contemple en el espejo, de pronto lo que piense es que parece un hipopótamo, aunque los que la vemos sabemos que lo que parece es una deportada de un campo de exterminio. Bien, ¿qué padre sensato le diría a su hija, es verdad, hija, eres un hipopótamo, no comas, sigue perdiendo peso? O por el contrario, un padre sensato diría, bueno, hija, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque te puedo asegurar que eres lo menos parecido a un hipopótamo que se puede encontrar en Santo Domingo. Si haríamos eso por un hijo anoréxico, ¿cómo somos capaces de admitir todo lo contrario en el caso de un transexual? Simplemente porque nos lo dicta la ideología de género. La ideología de género no solamente es una forma absurda, irracional y totalitaria de pretender cambiar la sociedad, es auténticamente una amenaza para cualquier sociedad que quiera seguir siendo libre, próspera y soberana. Voy a intentar explicarles cómo se puede imponer algo tan absurdo y de hecho el mero sentido común muestra lo absurdo de la ideología de género y después voy a intentar mostrarles las consecuencias de esa ideología de género. La ideología de género, en primer lugar, se impone por la manipulación del lenguaje y, por supuesto, por un casi monopolio de los medios de comunicación. Socarides, uno de los psiquiatras norteamericanos especialistas en la homosexualidad, muerto no hace mucho tiempo, contaba en uno de sus libros una anécdota peculiar. Dice que en cierta ocasión estaba la televisión puesta en su casa, estaba sentado con su esposa y empezaron a aparecer imágenes del Día del Orgullo Gay, de las carrozas con imágenes no precisamente elegantes ni estéticas de homosexuales mostrándose más bien, exhibiéndose el Día del Orgullo Gay. Y dice que en ese momento escuchó como su esposa decía, le están lavando el cerebro a la sociedad. Y Socarides dice que en ese momento dijo, es verdad, estamos asistiendo a una gigantesca operación de lavado de cerebro. La ideología de género avanza sobre la base de la manipulación del lenguaje y sobre la manipulación, además de los medios de comunicación. En el terreno de los medios de comunicación es muy fácil. El 80% al menos del material que aparece en prensa escrita
en radio, en televisión, en series de televisión, en dibujos animados para niños, en películas de cine e incluso en documentales, está en manos de tan solo 8 transnacionales en todo el mundo. De manera que finalmente conducir a millones, centenares de millones de seres humanos en una sola dirección es enormemente fácil. Eso en el terreno de la información, porque en el terreno del ocio y del entretenimiento es peor. El 90% de la música que se consume, excluyan la música clásica, nadie le ha hecho daño todavía escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven o la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, el 90% de la música que se consume y que sobre todo consumen medios juveniles está en manos de tan solo 3 transnacionales. Algunos de los CEOs de estas transnacionales no ocultan que son profundamente anticristianos. Y por supuesto no ocultan, cada vez son más explícitos, los contenidos en vídeos musicales de carácter pornográfico o de carácter ocultista. No es difícil ver vídeos en este sentido. El 90% de la pornografía que se consume en este planeta está en manos de 3 transnacionales. Y algunos de los directivos confiesan, pero de manera nada oculta, tienen ustedes sus declaraciones, por ejemplo, en YouTube, que efectivamente ese control de la pornografía mundial persigue acabar directamente con el cristianismo. Y junto con ese control de los medios de comunicación, que es casi un control en monopolio, existe una inmensa manipulación del lenguaje. Por ejemplo, si usted es una persona que cree en la familia natural y que es opuesta al matrimonio entre personas del mismo sexo, usted es un homófobo. De manera que ya le hemos colgado exactamente el cartel negativo. Cállate, que eres un homófobo. Si por supuesto no acepta usted el argumento de que si 2 personas se quieren basta para casarse, seguramente es un homófobo y Dios sabe que otro tipo de horror. Cuando la realidad es que nadie cree que el hecho de que 2 personas se quieran es suficiente base para casarse. Nos horroriza la idea de que una niña de 12 años se case con un hombre de 40 aunque se quieran. Nuestra sociedad todavía considera que es inaceptable que un padre se case con una hija o una madre con un hijo aunque se quieran. Y todavía nuestra sociedad no puede aceptar la idea de que 2 hermanos se casen aunque se quieran. De modo que el argumento de si se quieren, evidentemente, tenemos que legalizarlo como matrimonio, no se sostiene en absoluto. Y esa manipulación del lenguaje, por cierto, en algunos casos resulta sarcásticamente cruel. Por ejemplo, la expresión salud sexual y reproductiva evidentemente suena bien. Todos quisiéramos que la gente tuviera una vida saludable desde una perspectiva sexual y reproductiva. El problema es que es apenas una hoja de parra para cubrir el aborto. ¿Qué ha significado, por ejemplo, en mi país de origen, en España, el que se aprobara esa ley de salud sexual y reproductiva? En el año 1986, cuando se aprobó, en España hubo 411 abortos. En todo el año, 411 abortos. Al año siguiente de la aprobación de la ley, en 1987, hubo 16.206 abortos. La cifra se disparó. Oigan, no crean que era tan mala cifra. 16.206. Desde hace más de una década en España se practica en torno a 100.000 abortos al año. Algunos años llegamos a 106.000, otros años nos quedamos en 97.000, pero de término medio tenemos 100.000 abortos al año. ¿Salud sexual y reproductiva? ¿No será la del millón de vidas que se han exterminado en España desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva? Y por supuesto, ese millón de muertos no va a recibir en absoluto voz en ningún sitio. Son una consecuencia directa de la ideología de género. No crean, en algunos países la cifra es peor. En Estados Unidos, desde la legalización del aborto, el número de fetos que han encontrado la muerte supera en 10 veces el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.
el número de negros exterminados mediante el aborto en Estados Unidos supera también el número de millones de judíos exterminados durante el nazismo. A esto se le llama salud sexual y reproductiva. Segundo, la ideología de género no solamente avanza a través de la manipulación grosera del lenguaje y de los medios de comunicación, sino también a través del sistema educativo. Ignoro si la gente que impulsa la ideología de género acudió a algún colegio jesuita y aprendió esa máxima de la Compañía de Jesús, de que si me dais a un niño los 7 primeros años de su vida siempre va a estar en mis manos. Pero sea así o no, evidentemente la ideología de género empieza desde la infancia más temprana. En España, desde el año 2006, está en vigor una asignatura que recibe el nombre de Educación para la Ciudadanía, una nueva manipulación del lenguaje. A todos nos gustaría que educaran como buenos ciudadanos a nuestros hijos. Nos gustaría que conocieran la Constitución, los pactos universales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. La educación para la ciudadanía no tiene nada que ver con eso. Es un simple canal de adoctrinamiento para los niños en la ideología de género. De hecho, en el caso de España, desde los 2 años se enseña a los niños la ideología de género, desde el jardín de infancia. De manera que cuando un niño tiene como grandes problemas, por ejemplo, aprender a abrocharse los cordones de los zapatos o controlar los esfínteres, en las escuelas españolas se les enseña ya lo maravilloso que es, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y, por supuesto, en los libros de texto, desde la infancia, se les muestra que hay formas de vida sexual en la naturaleza que no son heterosexuales y que, por lo tanto, demuestran hasta qué punto el hecho de mantener relaciones que no son heterosexuales es totalmente natural. Los 2 ejemplos que se citan en los libros de texto españoles son interesantes y me van a permitir que me detenga en ellos. El primero es el caballito de mar. Bueno, cualquiera que vea un caballito de mar y a un señor es que no encuentra la diferencia. Yo a veces me he puesto a hablar con un caballito de mar pensando que era un vecino, de modo que yo puedo entender que efectivamente el caballito de mar sea un ejemplo de otra forma de sexualidad distinta. El caballito de mar es un animal cuya hembra pone los huevos y el macho incuba los huevos hasta que salen los caballitos de mar. ¿Cómo conseguiría la ideología de género que quede fecundada la hembra y que luego el huevo fecundado de la hembra pase al varón para que dé a luz? Es algo que ignoro. Es más, tampoco me quita el sueño saberlo. Pero ustedes me dirán si realmente la biología y el comportamiento sexual de los seres humanos se puede basar en el caballito de mar. El otro ejemplo es todavía más maravilloso. Confieso que me crea auténtica emoción, porque es el caracol, que es bisexual. Y efectivamente todo el mundo sabe que hay seres humanos semejantes al caracol. Se arrastran, tienen cuernos y babean. Es algo en lo que no existe la menor diferencia. Esto aparece en los libros de texto de mi país. La sociedad heterosexual es absurda, procede de un pacto heteropatriarcal en el pasado que no aparece en ningún sitio y en realidad la prueba de que hay otras formas de sexualidad es la bisexualidad del caracol o el caballito de mar, que resulta que cubre los huevos que ha puesto la hembra. En términos de campañas educativas esto es tremendo. Por ejemplo, en mi país, hace cosa de poco más de un año, en algunas regiones de España, por supuesto con dinero de los ciudadanos, se llevó a cabo una campaña pública que sobre todo cubría anuncios en estaciones de autobús y de metro, donde se veía a 2 niños y 2 niñas. Una niña tenía pene, otra niña tenía vagina, un niño tenía pene, otro tenía vagina. Para que supiéramos cuál era el niño con vagina, llevaba el pelito corto, y lógicamente la niña con pene pues llevaba el pelo largo, con lo cual pues se suponía que nos enterábamos, y el lema del anuncio es: hay niños con pene y niñas con vagina, hay niños con vagina y niñas con pene. Como nadie sabe hasta ahora, dicho sea de paso. La respuesta de esto vino por parte de una ONG, que además es provida, que decidió sacar un autobús a la calle en el que ponía
los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Que tenga que salir un autobús a la calle para decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, deja bastante de manifiesto hasta qué punto está enloqueciendo la sociedad de mi país de origen. Por supuesto, los defensores de la ideología de género cayeron sobre el pobre autobús. La alcaldesa de Madrid lo confiscó, iniciaron acciones penales contra la gente de esta organización, los acusaron de homófobos, a gente que estaba diciendo que los niños tienen pene y las niñas vagina. Eso es la ideología de género. En otras ocasiones, dentro del sistema educativo, se lleva a cabo iniciativas como la de la Universidad de Granada, en España, para buscar un calendario que no sea sexista, un calendario que efectivamente encarne las virtudes de la ideología de género. El calendario es magnífico, también pagado con dinero del contribuyente, porque los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar a diciembre. Esto, si lo pagara alguien de su bolsillo, y en fin, alguien que tiene este tipo de aficiones, como hay quien se dedica a otras cosas y, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana, seguramente no sería tan grave. Esto se paga con dinero del contribuyente. Les voy a advertir algo más. Si la ideología de género se implanta en este país, les van a vaciar los bolsillos para mantener a legiones de parásitos que hacen de la ideología de género su medio de vida y que se dedican a diseñar calendarios supuestamente no sexistas, porque el mes de mayo se ha convertido en maya, o que les van a decir que ahora resulta que los niños tienen vagina y hay niñas que tienen pene. Si mi abuela escuchara esto. No solamente la ideología de género avanza a través de la manipulación del lenguaje, a través de los medios de comunicación o a través de la educación, avanza mediante cambios legislativos. Los cambios legislativos son cambios extraordinariamente dañinos y permítanme que les mencione algunos de estos cambios. Uno de ellos, por supuesto, es el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio homosexual hace 15 años no se le pasaba a nadie por la cabeza, ni siquiera a la gente que pudiera tener una ideología más situada hacia la izquierda. Es más, muchos pensaban que los homosexuales eran envidiables porque era gente que vivía uniones libres y sin compromiso. Ahora resulta que se quieren casar. Es algo verdaderamente notable dentro de la ideología de género. Esta situación ha cambiado en un tiempo muy breve. En el año 2000, el único país donde había matrimonios homosexuales era Holanda, pequeño país del norte de Europa, por cierto, a punto de desaparecer en la próxima década. Pero como los holandeses son gente peculiar, es decir, también tienen algunas calles donde la gente se puede drogar de manera que nadie les molesta, y hay barrios donde las prostitutas están alineadas en escaparates y uno ve a la prostituta, la cama y decide si entra ahí o no. Bueno, pues los holandeses son gente peculiar y el que de pronto decidieran que se podían casar personas del mismo sexo no tuvo ninguna influencia. Cuando en el año 2003 Bélgica decidió ir en la misma dirección, esto tampoco causó ninguna sensación. Bélgica es un país pegado a Holanda, con enormes crisis internas de carácter territorial y, por supuesto, lo que hicieran los belgas, allá ellos. La situación cambió en el año 2005. Estamos hablando de poco más de una década. Y cambió en el año 2005 por dos sucesos que se produjeron de manera simultánea en dos países que se suponía que iban a tener una repercusión internacional. El primero fue Estados Unidos. En el estado de Massachusetts se produjo la aprobación del matrimonio homosexual. Y la idea era que si el estado de Massachusetts lo había aprobado, más tarde o más temprano toda la Unión lo aprobaría. Por cierto, tengo que decir que durante los años siguientes, en un referéndum tras otro se presentó la idea del matrimonio homosexual y no ganó en un solo estado, ni siquiera en la muy liberal y demócrata California. Hubo que recurrir a una argucia dentro del Tribunal Supremo para que finalmente hace unos meses el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara el matrimonio homosexual, porque cada vez que votó
el pueblo norteamericano en distintos referéndums, en distintos estados, votó en contra de manera masiva. El otro país fue España. España tiene una importancia pequeña en el ámbito internacional, pero sí es verdad que tiene mucha influencia en las legislaciones de Hispanoamérica. Y la idea era que si Estados Unidos finalmente iba a poder extender esa influencia, en el caso de España, más tarde o más temprano, toda Hispanoamérica seguiría el mismo camino. Y por cierto, no se equivocaron. En 2010, Argentina legalizó los matrimonios homosexuales, en 2013 lo hizo el Uruguay, en 2016 Colombia. El matrimonio homosexual ha quebrado milenios de la visión del matrimonio de toda la humanidad a lo largo de distintas culturas. Y créanme, esto es solo el principio. Si efectivamente un matrimonio que al menos en Occidente es monógamo y heterosexual se quiebra por el lado heterosexual, se va a quebrar por otros lados, incluido el monógamo. No crean que exagero. El mismo día que en España se aprobó el matrimonio homosexual, las comunidades islámicas pidieron la legalización del matrimonio polígamo y no les faltaba razón. Si hemos roto la institución matrimonial por el lado heterosexual, ¿por qué la vamos a mantener por el lado monógamo? La podemos romper exactamente igual, no estaban pidiendo imposibles. En segundo lugar, la ideología de género no solo ha alterado la visión de la familia, sino que va a triturar el principio de igualdad ante la ley. Posiblemente pocas conquistas de la humanidad han sido más importantes que el principio de igualdad ante la ley. A partir de la Revolución Norteamericana de 1776 y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia todos somos iguales ante la ley. Podemos mirarnos y ver que unos somos más altos, más bajos, más gordos, más flacos, hombres, mujeres, ricos, pobres, pero se ha consagrado el principio de igualdad ante la ley. Ante la ley todos somos iguales, hasta la ideología de género. La ideología de género ha vuelto a introducir en nuestras legislaciones el final de la igualdad ante la ley. Y lo está haciendo a través de lo que se denominan leyes de violencia de género o leyes de no violencia contra la mujer. ¿Cómo se ha traducido esto, por ejemplo, en la legislación de mi país? Pues se castiga el doble al hombre que a la mujer en el caso de actos de violencia. Si la mujer decide darle un sartenazo al marido, es una falta. Si el sartenazo se lo da el marido a la mujer, es un delito. Implica la entrada en prisión de manera automática y tiene que demostrar que es inocente para poder salir. ¿Qué ha significado esto en términos legales, aparte de que ha desaparecido la igualdad ante la ley? Bueno, pues ha significado que el 80% de las denuncias, según las propias juezas españolas, son falsas. Y es lógico. Si yo estoy en una situación de separación o divorcio y sé que una denuncia falsa no va a ser discutida ante el juez y que mi marido va a ir a prisión y que voy a recibir una ayuda social como mujer maltratada y que además voy a tener un mejor resultado del pleito de divorcio y me van a dar la custodia de los hijos, con un hombre que ya me llevo mal, ¿por qué voy a decir la verdad? 80% de denuncias falsas. ¿Ha disminuido la violencia? Pues no, no ha disminuido. De hecho, ha aumentado. Y además, buena parte de la violencia no de género, no de hombre hacia mujer, violencia doméstica que va en muchas direcciones, se ha colocado debajo de la alfombra y no la vemos. Por ejemplo, la ley de violencia de género se empeña en ver solamente una violencia de género de hombre hacia mujer. No aparece la violencia de un hombre hacia un hombre en una pareja homosexual, porque la víctima no es una mujer. No aparece la violencia de una mujer hacia una mujer en una relación lésbica, porque el agresor no es un hombre. Pero tampoco aparece la violencia de padres a hijos, y menos aparece la violencia de hijos hacia padres. Y por cierto, la violencia de hijos hacia padres en mi sociedad de origen se ha disparado. No solo eso. Hace solo 4 años, las mujeres que golpeaban y maltrataban a sus padres no pasaban del 20%, son el 45% en la actualidad. No me extraña, tienen licencia para agredir. Se acabó la igualdad ante la ley,
No hemos terminado con la violencia doméstica e incluso estamos ocultando cuadros de violencia doméstica verdaderamente espantosos. Tercero, vamos hacia la legalización de la paidofilia, las relaciones sexuales con niños. Esto, dicho sea de paso, en algunos países ya no va a exigir una despenalización porque ya es legal. En España, cualquier persona puede tener relaciones sexuales con una criatura de 12 años, si hay mutuo consentimiento. De manera que a partir de ahí saquen ustedes sus conclusiones. En algún momento la cosa va a ir a peor, pero dicho sea de paso, algunos de los grandes defensores de la violencia de género son precisamente personas que defienden las relaciones de paidofilia con niños. Y cuarto y último aspecto en el que la ideología de género se está imponiendo a través de la ley y es verdaderamente pasmoso y aterrador. La ley es contra discriminación por razón de género. Todos estamos en contra de la discriminación por razón de género. Si yo me entero de que una vecina mía que es lesbiana ha sido expulsada de su trabajo de cajera en un banco porque es lesbiana, voy a ser la primera persona que la defienda. Me trae sin cuidado si es lesbiana o no. La cuestión es ver si su trabajo en el banco lo realiza de una manera correcta o no, y es intolerable que una persona pierda su puesto de trabajo por el color de su piel, por su posición social, por su religión o por su orientación sexual. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta son las leyes de defensa contra la discriminación de género. En España, esas leyes existen en 14 de las 17 comunidades autónomas y prevén que una persona que no se someta al dogma de la ideología de género, por ejemplo, una persona que trabaja en un centro educativo, primero es amonestada, después pierde el trabajo, puede ser multada hasta con 120.000 euros e incluso sufrir una pena de 2 años de prisión. De manera que la supuesta lucha contra la discriminación por razón de género no es nada más que una nueva inquisición de la ideología de género, en la cual más vale que la gente se vaya arrodillando ya, porque si existe la menor sospecha de que disienten de la ideología de género, se niegan a enseñarla a sus alumnos o no se someten a ella, pueden terminar en prisión. Conozco al menos 2 docentes en España que han perdido su puesto de trabajo. Uno es un director de un centro, el otro es una catedrática de un centro. Su único delito fue negarse a enseñar la ideología de género a sus alumnos. Esa situación la van a tener aquí mañana si se aprueba una ley de supuesta defensa frente a la discriminación de la ideología de género. Cuarta manera en que la ideología de género avanza, la infiltración del cristianismo. La ideología de género tiene muy claro, como tiene muy claro la agenda globalista que hay detrás de la ideología de género, que al final la única cosmovisión que se va a oponer en Occidente a la ideología de género es el cristianismo. Y por lo tanto hay que infiltrarlo, desarticularlo y rendirlo. Y no crean que estoy exagerando. Permítanme que cite algunos aspectos. Por ejemplo, ya existen las Biblias gays o inclusivas. Vayan ustedes a Amazon, alguna es hasta muy bonita porque tiene el arco iris en la portada y el arco iris, que es la señal del pacto entre Dios y Noé, hemos dejado que nos lo robe la ideología de género. De la misma manera que nos están robando el sistema educativo, que nos están robando, por supuesto, las instituciones y que van a robarnos la libertad y las familias. De momento, además, se han llevado el arco iris. Existen esas Biblias, son unas Biblias extraordinarias, porque resulta que cuando aparece en la Biblia textos donde se habla en contra de las prácticas homosexuales, la nota a pie de página te aclara que el texto dice exactamente lo contrario de lo que dice el texto. Es verdaderamente notable. En otros casos, y esto todavía es más peligroso, existe una articulación de una teología gay. Incluso en Estados Unidos tiene un nombre, que es el de Queer Theology,
La traducción en español es muy fuerte, en inglés han conseguido acostumbrarse a ella. Vamos a traducirla como teología homosexual, pero el término en inglés es bastante más fuerte. Y la queer theology se ha convertido en una forma de teología. Si van ustedes, por ejemplo, al buscador de Amazon en Estados Unidos y ponen queer theology, se van a quedar sorprendidos de los centenares de obras de teología, de ideología de género que ya existen. Es común en la queer theology afirmar que Jesús era homosexual. Hay un libro de uno de estos teólogos, de Hugh William Montefiore, diciendo que Jesús era homosexual. Es común decir que la Biblia está llena de historias de amor homosexual maravillosas. No las hemos encontrado en 2000 años, pero esta gente se ha ocupado de enseñárnosla. Y de hecho hay una teóloga lesbiana muerta hace poco que se llama Marcella Althaus Reed, que sostiene esto. Y hay libros que son comentarios a todo el Nuevo Testamento, mostrándonos cómo el Nuevo Testamento en realidad es una defensa de las relaciones homosexuales y no nos habíamos enterado hasta ahora.